Bueno, pues hoy hablamos con Raúl García Brin, consejero de Medio Ambiente, Energía y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria y portavoz político del grupo político Primero Canarias en la ciudad de Las Palmas. Con una trayectoria marcada por su impulso a la transición energética en la isla, Raúl ha sido reconocido a nivel europeo por su labor en el desarrollo de comunidades energéticas y modelos sostenibles. Muy buenos días, don Raúl García Brin. Buenos días, Nery. Un placer estar aquí, estar otra vez en Radio Faro y aparte de eso también un placer estar en el Toni Gallardo. La verdad que es un sitio maravilloso para hacer una entrevista. Ahora hablamos del Parque Toni Gallardo, pero antes usted ha sido galardonado con el premio Roger Lerón por su impulso a la transición energética en Gran Canaria. ¿Qué significa este reconocimiento para usted y para la isla, don Raúl? Bueno, yo creo que significa mucho, ¿no? Porque aunque es un reconocimiento individual, pero al final los individuos no somos nada sin un equipo detrás. Efectivamente. Entonces, yo tengo claro que esto es el reconocimiento a muchísimos años de trabajo por parte de diferentes equipos que han ido pasando. Y yo ahora mismo también, pues, sí me gustaría también pues recordar al primer director de energía del Cabildo de Gran Canaria, Leonardo Marcos Gornal, que fue el que puso en marcha conmigo el Consejo Insular de la Energía y después ya pues fue sustituido por Alexis Lozano, que es el que está ahora mismo, y detrás pues ha habido un equipo que ha ido creciendo con el tiempo y que desde luego yo pues bueno soy la cabeza visible, el que tiene el placer de coordinar. El placer, la obligación también de alguna manera de coordinarlo como representante político, pero la verdad es que para mí pues es un reconocimiento a un trabajo ya de una década de muchísima gente que ha estado, pues yo diría que rompiéndose los cuernos para que en Gran Canaria en estos momentos bueno, no solamente realmente estemos desarrollando políticas de transición energética, de cambio climático interesantes, sino que además se esté reconociendo en Europa que efectivamente esas políticas que estamos desarrollando son una referencia, son un ejemplo de buenas prácticas, un ejemplo a nivel europeo. Bueno, ¿y qué proyecto destacaría precisamente el consejero, ¿no?, que ha hecho que Europa mire para Gran Canaria con ese modelo sostenible, que además ejemplo, diría yo, de toda Europa, ¿no?, esta isla exclusivamente? Bueno, yo creo que ejemplos tenemos muchísimos, porque la verdad es que tenemos pero yo creo que desde las ayudas que hemos estado dando con recursos propios para que la gente pueda poner placas fotovoltaicas en su casa, y me gustaría decir además que si hay algo que nos distingue es que pagamos rápido, es decir, o sea que otras instituciones pueden tardar un año, 2 años, 2 años y pico en pagar. Nosotros estamos pagando en 8 meses, es decir que cuando alguien pide su subvención en 8, 7, 8, 9 meses a lo sumo, esa subvención está ya en la cuenta corriente del beneficiario que ha solicitado esa subvención. A mí me gustaría también destacar esa agilidad con la que estamos trabajando, ¿no? No solamente eso, sino que tenemos después también pues subvenciones a la movilidad eléctrica personal. Sí. Oye, que me quiero comprar una bicicleta eléctrica, que me quiero comprar un vehículo para personas con movilidad reducida. También lo podemos hacer y también estamos pagando, desde luego, de manera mucho más rápido. Si lo comparamos con los ritmos que tienen, por ejemplo, para pagar el programa MOVES 3, el Gobierno de Canarias, desde luego nosotros somos Carl Lewis. Vamos, al lado. Está bien, porque vamos a toda pastilla, ¿no? Pero después también hemos promovido renovables en muchas de nuestras instalaciones. Tenemos ya bastantes megavatios instalados. En estos momentos tenemos también un montón de proyectos en licitación, en ejecución. La verdad es que cada vez hemos ido pues avanzando más en este ámbito. La red de puntos de recarga que tenemos, a mí me gustaría destacar además que en breve, antes de final de año, toda esta zona va a tener un montón de puntos de recarga, más de una decena. Vamos a pasar de no tener prácticamente ninguno en lo que es la zona de Maspaloma, la zona turística de Maspaloma, a ser una referencia. Yo creo que va a ser de los lugares de la isla con mayor densidad de puntos
de puntos de recarga gracias al proyecto Impulsa Más Palomas, y después, bueno, tenemos proyectos, por supuesto, de comunidades energéticas, proyectos europeos que estamos sacando adelante, porque a mí también me gustaría destacar que yo creo que si por algo también se nos puede reconocer es por ser muy innovadores, por ir también a conseguir proyectos europeos, tanto en el ámbito de medio ambiente, donde bueno, tenemos proyectos que son una auténtica referencia, como el LIFE Nieblas a nivel internacional, como también desde el punto de vista de la energía y cambio climático. Precisamente, comenzábamos esta entrevista aquí en el Parque Toni Gallardo. ¿Cuál es el estado actual del Parque Toni Gallardo? ¿O se ha logrado ese equilibrio entre la recuperación ecológica y la apertura al público? Bueno, yo creo que aquí pues el Cabildo hizo una inversión muy importante. Es un parque que se encuentra dentro de la propia reserva y desde luego yo creo que se ha hecho un trabajo, yo creo que muy interesante, ¿no? Después ese parque pasó a estar gestionado por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y por tanto en estos momentos en estos momentos es un parque del Ayuntamiento. Es verdad que nosotros en el pasado sí que intentamos apoyar lo que es la gestión, pero bueno, nosotros, sobre todo a mí quizás lo que me preocupa más o lo que sí creo que es mejorar, sobre todo son los horarios de apertura. ¿Sí? Porque de 8 a 1, de lunes a viernes, bueno, me parece poco tiempo. Entiendo que a lo mejor el Ayuntamiento pues esté limitado por escasez de personal o por personal, ¿no? De escasez de personal, pero hombre, yo creo que tenemos que trabajar el Cabildo y el Ayuntamiento para ver si podemos mejorar un poco, ampliar ese horario de apertura, sobre todo porque yo creo que es un espacio maravilloso y que debería estar pues a disposición de los visitantes y de las personas, por supuesto, los vecinos y vecinas que viven también aquí en la zona de Maspalomas, porque es una maravilla, es un parque, bueno, estamos aquí escuchando las aves, en fin, es una... ¿no? Sí. Ahora mismo debajo de todas estas palmeritas. La verdad que es una maravilla y yo creo que es algo que tenemos que trabajar y desde aquí también, pues bueno, pues desde luego, bueno, nosotros pues haremos lo posible también para seguir trabajando con el Ayuntamiento y a ver si mejoramos un poco esos horarios de apertura. ¿Hay novedades en la expansión de áreas protegidas o en la mejora de equipamientos como senderos, zonas de avistamiento o centros de interpretación? En la zona, en Gran Canaria. Bueno, nosotros tenemos muchísimos proyectos, ¿no? Yo por centrarme aquí, lo más importante que tenemos ahora mismo en la zona de la reserva de Maspalomas son pues diferentes actuaciones de mejora. Vamos a invertir, estamos invirtiendo 5,5 millones de euros en todo este espacio de Maspalomas con el proyecto Impulsa Maspalomas, y creo que va a ser pues una... yo creo que va a mejorar de manera muy importante muchos aspectos, ¿no? Ya está en marcha todo lo que tiene que ver con la mejora que va a realizar la Consejería de Medio Ambiente en toda la zona. Vamos a renovar los volardos, vamos a señalizar mejor los senderos, vamos a mejorar toda la señalética y toda la información que se da también de la Reserva Natural de Maspalomas. Otra cosa que vamos a hacer también, y ya está Sodetec, la Sociedad para el Desarrollo de las Telecomunicaciones de Gran Canaria, que es una empresa del Cabildo y medio propio del Cabildo, está trabajando con una licitación también muy potente de prácticamente 1 millón de euros para mejorar todo lo que es la sensorización, por tanto utilizar el Internet de las cosas y la inteligencia artificial y otra serie de elementos para mejorar, claro, bien utilizadas para mejorar el control del espacio. Vamos a tener control de aforo, vamos a saber también qué está ocurriendo en las diferentes zonas de las dunas. Vamos a controlar también diferentes parámetros físico-químicos de la charca de Maspalomas, con sensórica. Vamos a tener cámaras también, cámaras de aforo, también cámaras nocturnas de vigilancia. Es decir, que vamos a intentar controlar mejor este espacio con las tecnologías de la información y la comunicación, que para eso están también, ¿no? Y entonces, bueno, si no podemos crecer mucho en recursos humanos, sí lo podemos hacer en tecnología para mejorar, por lo menos con los recursos humanos de los que disponemos, mejorar el control de toda esta zona. Y bueno, recientemente salió también
una licitación del Consejo Insular de la Energía en el que bueno, pues ponemos en marcha 3 plantas fotovoltaicas y un montón de puntos de recarga en esta zona. Y hace 2 días o un día salió también la licitación una licitación del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, licitando también todo lo que son las papeleras inteligentes, y por lo tanto ya pues bueno, vamos a tener también recogida separada de residuos en la playa de Maspalomas, que yo creo que era también muy importante. Ajá. Recientemente las papeleras inteligentes también salieron en Santa Lucía de Tirajana, en la mancomunidad, mejor dicho, a través de la mancomunidad del sureste. ¿Es un proyecto para llegar a toda la isla, consejero? No, en principio esto lo ha hecho la mancomunidad por su propia cuenta, es un proyecto, y nosotros pues en su momento pues lo pusimos también como un elemento clave. Cuando nosotros propusimos esto, prácticamente la única playa en la que podíamos tener recogida separada de residuos era la playa de las Canteras, y nos parecía que una zona como Maspalomas, Playa Belinglés y tal, que es la joya de la corona de nuestro sector turístico, pues tiene que mejorar también de alguna manera pues todo lo que es el destino turístico verde, ¿no? Y nosotros ahí pues pensamos que había que hacer un esfuerzo importante. Estamos también yo creo que en breve saldrá también por parte del consorcio de Maspalomas el carril bici, que ya está también todo el proyecto terminado y listo para licitar, y por otro lado también un sistema urbano de drenaje sostenible que va a ir no muy lejos de aquí, de donde estamos, y básicamente ahí pues vamos a recoger, cuando haya lluvias fuertes, vamos a recoger todos los pluviales, vamos a evitar que esos pluviales terminen en la charca de Maspalomas, con todo lo que eso significa de estar arrastrando aceites y todo tipo de residuos que al final van a la charca, sino que vamos a intentar que filtre. De momento no vamos a enviar esas aguas a la charca, sino que las vamos a enviar a otro sitio, y vamos a realizar análisis de la calidad de esas aguas, y cuando tengamos claro que el sistema que hemos hecho de filtrado es un sistema que filtra y al final da lugar a unas aguas aceptables para la charca, pues entonces ya lo conectaremos con la charca para que alimente cuando llueve pues a la charca, pero con unas aguas ya pues filtradas, ¿no? Y para eso vamos a poner plantas endémicas, diferentes tipos de grava, incluso textil en la parte de abajo, para que el agua filtre perfectamente y llegue en buenas condiciones. ¿Ha visto cambios el consejero con toda esa inversión que se hizo en este parque Toni Gallardo? Que tengo que decirle que llevaba tiempo sin entrar y yo ya veo cambios, cuidado. Pero el consejero, esa inversión que se ha trasladado a este parque. Yo creo, a ver, yo creo que es un logro importantísimo desde el punto de vista, primero de poner en valor una zona como esta, que está dentro de la propia reserva, poner en valor, y sobre todo poder disfrutar de esta zona de manera tranquila, también permitiendo la accesibilidad para todo el mundo. La verdad es que yo creo que está muy bien diseñado el parque, y desde luego desde mi punto de vista es una joya que tenemos aquí que debería conocer mucha más gente. Yo creo que hay muchísima gente en la isla de Gran Canaria que todavía no ha venido al parque Toni Gallardo, y la verdad es que tenemos que convencer y de alguna manera pues atraer más público aquí. Desde luego yo creo que un lugar como este, además un parque adaptado, un parque con nuestra vegetación endémica, creo que es muy importante, ¿no? Que es lo que tenemos, yo creo, que poner en valor a partir de ahora también, ¿no? Porque también con el cambio climático, etcétera, etcétera, lo que tenemos que hacer es poner en valor nuestra propia vegetación, que está acostumbrada además a vivir en situaciones de estrés hídrico, vamos a decirlo así, y por lo tanto creo que es un lugar emblemático, ¿no? Yo creo que efectivamente fue una inversión bien hecha, una inversión que todos aquí podemos ver y podemos disfrutar, y la verdad es que echar un vistazo a toda esta zona, la verdad es que a uno lo llena a mí por lo menos, bueno, me llena de paz, de tranquilidad, que siempre estamos todo el día corriendo, ¿no? Por supuesto, verdad, ¿no? Es verdad. Y también, te lo voy a decir así, de orgullo también como gran canario, ¿no? Porque bueno, yo creo que para todos nosotros esta zona es una zona, por lo menos para mí, la zona de Maspalomas, yo que crecí en una familia que
en los años 60 y 70 pues estuvo muy vinculada al desarrollo turístico del sur de Gran Canaria, y para mí toda esta zona es como, bueno, pues de alguna forma mi biografía personal también está muy vinculada tanto a Maspalomas como a Playa del Inglés. Efectivamente, ahora hablaremos también un poquito de eso. Bueno, ¿le parece? Porque hemos estado hablando también de ese proyecto Impulsa Maspalomas, véngase aquí bajo la sombrita, consejero. Impulsa Maspalomas y ese proyecto de la Reserva Natural de las Dunas. ¿Nos vamos al mirador de las aves? Perfecto. En la charca de Maspalomas. Muy bien, perfecto, ¿sí? Vamos para allá. Vamos para allá. Bueno, consejero, qué vista más bonita, esta charca de Maspalomas. Quería preguntarle que estamos exactamente en lo que es el Mirador de las Aves, ¿no? Se llama esta zona. Bueno, el mirador de la charca es como lo solemos conocer, y desde luego aquí un día, si tienes mucha suerte, se pueden avistar hasta 30 tipos distintos de especies de aves que son unas que viven aquí permanentemente, y muchas de ellas también que son aves de paso migratorias en su paso o bien de África hacia Europa o de Europa hacia África. Tenemos que trabajar para que esa visión ecocéntrica global pues se mantenga, y eso significa que en algunas ocasiones pues hay que tomar decisiones que a lo mejor no son fáciles, ¿no? Pero si tenemos que trasladar pues una serie de animales de un lugar a otro hacerlo conforme a la ley, por supuesto, pues tendremos que hacerlo porque es lo que toca y es lo que manda la ley. Es verdad que hay personas que consideran que están vinculadas afectivamente a estas colonias dentro de espacios naturales, pero tenemos que hacer un esfuerzo y darnos cuenta de que en esta vida no solamente cuentan los sentimientos que pueda tener uno, sino que después también hay elementos racionales sobre lo que es más conveniente y menos conveniente, ¿no? Y en este caso, bueno, pues lo que estamos intentando es de manera tranquila, pausada, trabajando también con todos los ayuntamientos de la isla de manera coordinada, pues intentando que poco a poco pues esta situación vaya mejorando, ¿no? Tenemos, ya digo, tenemos especies que están en estos momentos pues declaradas incluso en peligro de extinción. Recientemente pues nos llevamos esa mala noticia con el lagarto, y estamos ahora preparando un proyecto europeo para generar santuarios donde poder proteger al lagarto de las culebras y de los gatos, que son sus dos grandes depredadores en la isla, seleccionar genéticamente pues a unos ejemplares para que haya diversidad genética, y a partir de ahí pues buscar esos lugares santuarios donde poder mantener la especie, porque no estamos seguros de que de aquí a una década o 2 décadas sigamos teniendo lagartos. Por lo tanto los tenemos que proteger, y lo estamos haciendo, estamos tomando medidas, ¿no? Pero desde luego ahí tenemos que contribuir todos, y tanto derecho tiene a la vida un lagarto como... Y después tenemos que, ¿no? Porque yo cuando hablo de estas cosas pues siempre me dicen, no, es que apareció un roedor en un escaparate en la calle Mesa y López, y ahí todo el mundo sale diciendo que hay que desratizar y hay que poner veneno. O sea, hay animales que resultan simpáticos, ¿no? Y yo hasta ahora no he recibido tampoco ninguna queja porque hayamos capturado culebras de California, que capturamos pues más de 1000 todos los años, digo, ¿no? Efectivamente, y que está generando un daño, pero ahí no. Entonces yo creo que tenemos que ser un poquito, ahí pues un poquito más racionales, y saber que bueno, que tenemos que tomar decisiones fundamentadas con criterio técnico, y decisiones sobre todo que estén orientadas a mantener un equilibrio en nuestro ecosistema y a proteger también pues a todas las especies, no solamente unas cuantas. Me hablaba precisamente usted de este islote en medio de la charca, que de una manera natural este es el proyecto Microislas. Es un proyecto que está llevando a cabo pues la asociación Fénix, con la que trabajamos, y recibe una subvención para desarrollar este tipo de vamos a llamar de dispositivos, de instalaciones, no solamente aquí en la charca de Maspalomas, están también en muchísimos estanques de agua, para evitar básicamente están destinados a evitar los ahogamientos, ¿no? de aves en los estanques, que muchas veces tienen dificultades para poder salir, se posan ahí para beber agua, pero después tienen grandes dificultades para poder salir. Entonces, bueno, incluso desde Fiscalía del Estado, pues estamos recibiendo órdenes, todavía no órdenes, sino recomendaciones con respecto, y este es
es un buen ejemplo de lo que estamos haciendo, ¿no? Y además yo creo que este ejemplo de la charca, ya hemos logrado que en algunos estanques críen algunas aves, incluso, o sea, que hayan puesto sus nidos. Y bueno, nosotros creemos que es importante, nosotros estamos monitorizando esta microisla, estamos sacando fotos cada vez que se posa un ave, está siendo utilizada y nosotros creemos además que es un lugar donde pueden estar tranquilas, porque todos esos depredadores de los que hablábamos antes no están allí. Y además, otra de las características de esta microisla es que está hecha con materiales reciclados, ¿vale? Bien. Y bueno, creo que bueno, que son soluciones que estamos aportando también, innovadoras, y que bueno, que esperamos que junto con otras cosas que estamos haciendo, ¿no? Aquí se han volado drones y ya hemos estado también pues fotografiando desde el aire y tomando todo tipo de datos aéreos de la charca. A partir del mes que viene el Instituto Ecoaqua de la universidad va a empezar también a hacer unos estudios en profundidad de todo el ecosistema que hay dentro de la charca. Para saber exactamente qué es lo que hay dentro, qué es lo que tenemos, y de alguna manera ver alguna que otra especie invasora a la charca. La tilapia lo que pasa es que la tilapia no se ha erradicado, es muy complicada, se han sacado toneladas de tilapia, pero la tilapia es una especie bueno, pues complicada de erradicar porque se reproduce muy rápido, desde que son juveniles, se alimentan de cualquier cosa y por lo tanto bueno, pues es complicado, pero nosotros ya creemos que lo que hay que hacer es un estudio en profundidad para saber qué es lo que hay y a partir de ahí tomar las medidas que entendamos que son las mejores para, aunque de momento la tilapia, vamos a ver, nosotros podemos ver fotos maravillosas, algunas de ellas además, en las que podemos ver, por ejemplo, a un ave comiéndose una tilapia, es decir, que la tilapia de alguna manera ahora mismo pues, también alimenta a las aves, ¿no? Pero evidentemente lo que nos gustaría es que no fuese una especie invasora, sino que fuesen otras, ¿no? Y bueno, y en ello también estamos, ¿no? La verdad es que aquí estamos, yo creo que estamos echando ganas, nuestros técnicos están trabajando también, yo creo que con mucho, yo diría que no solamente con rigurosidad, sino también con mucho cariño, ¿no? Para sacar adelante la charca y las dunas, ¿no? Que hemos recuperado una parte importante del frente de dunas que se estaba perdiendo en la zona cerca del anexo, en la zona ya más pegada a Playa del Inglés, y ahí ya podemos ver perfectamente cómo con todos los balancones se han plantado pues 1.100, 1.200 balancones. Tenemos más balancones ahora que en los años 60, hay que decirlo. Y eso yo creo que hay que ponerlo en valor, y después todas esas dunas que estamos generando con los captadores de dunas, que creo que estamos haciendo ahí también una labor, yo creo que muy importante. Hemos quitado los goros de piedra que usaba la gente para protegerse del viento. Estamos, yo creo que ahí Costas también ha hecho, yo creo que algo muy interesante, y es que la próxima vez que salgan, o ya creo que salieron a concurso, ¿no? Tanto las hamacas como los kioscos, va a haber que moverlos. Cada 6 meses creo que hay que moverlos de sitio para que afecten lo menos posible. Yo creo que cada vez estamos tomando más conciencia de lo que tenemos, de un ecosistema frágil que ya de por sí pierde arena, tiene un déficit de arena por diferentes, y lo que tenemos que hacer de alguna forma es, bueno, hacer que ese impacto sea el menor posible, ¿no? Y que cuando tengamos el día de mañana, dentro de unas décadas a lo mejor, que tomar medidas con respecto al aporte de arena a este espacio, bueno, pues hacerlo desde mi punto de vista lo más tarde posible. Y para eso lo que tenemos que hacer sobre todo es trabajar entre todos para que bueno, este espacio, con todas las presiones que tiene, porque está claro que está rodeado de una zona turística que recibe millones de turistas todos los años, y por tanto es complicada, primero es un espacio complicado de cuidar, y después por otro lado también son muchas las construcciones que están, y por lo tanto suponen un obstáculo también para un sistema dunar dinámico como es, y ahí bueno, hemos estado trabajando, yo creo que también hay que destacarlo, ¿no? De manera muy coordinada con el ayuntamiento, con el ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, para la retirada de la arena, volver a colocarla en un sitio donde, en fin, donde se pueda volver a incorporar otra vez dentro de este circuito, ¿no? Dunar que tenemos aquí, y bueno, y vamos a seguir trabajando para... ya son 10 años, ¿no? 10 años prácticamente del gobierno.
que han estado llevando a cabo en el Cabildo de Gran Canaria. Antes le preguntaba, ¿no?, al final, esa financiación que se ha realizado en el Parque Toni Gallardo, ¿lo ha visto el consejero un cambio? Lo mismo le vuelvo a preguntar ahora. ¿Ha visto un cambio en lo que teníamos cuando ustedes llegaron? Cuando yo veo fotos de alguna tesis doctoral que la hay, por ejemplo, también en la Universidad de Las Palmas, donde estudiaban las dunas y sus problemas en los años 90, y ves fotos, pues no sé, de turistas orinando en un balancón, tomando el sol en un balancón, todo aquello lleno de goros. Yo es que lo recuerdo perfectamente de cuando era más joven, adolescente, y no fue hace tanto tiempo, ¿vale? Hace 15 o 20 años teníamos todo esto lleno de goros. Es decir, yo creo que se ha hecho un trabajo importantísimo, y yo me atrevería a decir que el estado de salud de las dunas de Maspalomas, comparado con hace 20 o 30 años, ahora mismo es mejor. Mucho mejor. Lo que pasa es que nos quejamos más porque el nivel de sensibilidad también que tenemos frente a toda la problemática medioambiental es mucho mayor. Es que hoy, y además de alguna forma amplificada por las redes sociales, es que hoy en día aparece alguien por aquí caminando, saltándose la normativa, y es que en 10 minutos lo sabemos a través de las redes sociales, porque la gente saca la foto y lo denuncia. Eso a nosotros nos genera un estrés también, como institución, porque bueno, recibimos muchas, pero al mismo tiempo que genera estrés también decimos, oye, lo que estamos haciendo, la sensibilización, la concienciación también que nosotros estamos promoviendo, está teniendo efecto, ¿no? Entonces yo creo que eso también es muy importante y que hay que valorarlo. La gente está mucho más concienciada, y entonces, claro, si está más concienciada, el nivel de exigencia también sube. Pero desde mi punto de vista, desde luego, no desde mi punto de vista, sino lo que dicen los técnicos, es que yo me pongo muy nervioso cuando oigo que es que esto está cada vez peor. No está cada vez peor, está cada vez mejor. Solo hay que verlo para ver un cambio aquí. Y yo creo que se ha producido un cambio importante, ¿no? Yo recuerdo de pequeño de moverme por la charca con una claro, estoy hablando de los años 60, principios de los 70. Y los 80 y pico también. Y me movía pues en una canoa inflable aquí, pero bueno, no solamente yo, todo el mundo, porque no había ningún tipo de conciencia. Yo creo que hemos logrado de alguna manera bueno, pues concienciarnos todos de que este espacio hay que protegerlo, y bueno, y en eso estamos. Que es verdad que es mejorable, como todo, claro que es mejorable, pero desde luego yo creo han aparecido especies que se creían desaparecidas y que de repente han vuelto a aparecer. Sí, yo creo que de repente no, estaban ahí, pero claro, con las pisadas, entonces que de repente vuelva otra vez a ponerse en una revista científica, a publicarse que esas especies que no se avistaban desde alguna vez de finales de los años 40 y que se están avistando que se están avistando ahora, y yo creo que eso es muy importante. El otro día en la visita con el presidente aquí a las dunas de Maspalomas, que fuimos a ver todo lo que era el trabajo que se ha hecho con el proyecto Más Dunas, y la verdad es que nos quedamos asombrados porque en un momento determinado vimos cómo se posaba un cernícalo, ¿no? En la zona donde habíamos estado trabajando, ¿no? Y yo creo que esa es la mayor satisfacción que podemos tener, ¿no? Como responsables políticos y como ciudadanos, que tú te des un paseo por las dunas de Maspalomas y que aparezca un cernícalo y que se pose. A mí, en este caso, en un volardo, para mí eso es algo absolutamente impagable. Eso significa que algo bueno estamos haciendo aquí y que tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir mejorando, porque no nos podemos dormir en los laureles. Yo creo que queda mucho por hacer y creo que esto ha mejorado, pero todavía lo podemos mejorar mucho más. Ahora nos vamos a ir precisamente a ese mirador de las dunas, si le parece, y allí es donde queremos finalizar con muy ese bien. Otro... Bueno, Neri, me va a llevar entonces a un punto caliente. Sí, bueno, vamos a ver. Un punto problemático. Problemático a lo mejor sí, porque caliente está todo San Bartolomé de Tirajana. San Bartolomé de Tirajana hoy, desde luego, hace un calor de justicia. Es verdad. Pues vámonos para allá, venga, consejero. Muy bien. Bueno, consejero, en este mirador de las dunas, nada más llegar, y se lo decía, ¿no? Es increíble cómo se ha recuperado todo, todas estas dunas, estas islas. ¿Qué quiere que le diga, consejero? Soy una enamorada de mi tierra y de mi isla de Gran Canaria.
Esto es gracias al trabajo que ustedes han estado realizando. Y le quería preguntar, consejero, porque antes ya estuvo hablando precisamente de cómo iban las dunas, todos esos proyectos que han puesto en marcha y cómo se ha visto ese cambio. Pero hay otro tema, ¿no? El tema de las sanciones ambientales que han seguido en aumento, ¿no? Sobre todo aquí en la duna de Maspalomas. ¿Qué herramientas faltan para una protección más efectiva de este entorno? Bueno, yo creo que efectivamente hace falta más digitalización y por tanto facilitar la vigilancia, muy importante. Tenemos que intentar con el tiempo ir consiguiendo más recursos humanos, lo cual es complicado por la ley de estabilidad presupuestaria, porque tenemos esas limitaciones que nos impiden pues reforzar como a nosotros nos gustaría pues toda esa vigilancia. Por lo tanto, yo creo que una buena alternativa es también pues utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, claro. Por supuesto que para eso están. Y después, bueno, con respecto a las sanciones, pues yo creo que estamos ya sancionando también a los turistas, a las personas extranjeras. Hasta hace no mucho tiempo se decía que era imposible, no es imposible, lo estamos ya haciendo. Se les envía una carta a su domicilio con un código QR donde pueden realizar pues cómodamente el pago, y bueno, cuando tengamos datos pues ya los presentaremos también a la sociedad. Es verdad que no se les puede perseguir si incumplen con los pagos, porque eso solamente se puede hacer con las multas de tráfico, desgraciadamente, y yo llamaría la atención también a, pues no sé, diputados europeos. O sea, Europa tiene que cambiar esa legislación en materia ambiental. Debe existir la posibilidad de poder exigir a los infractores a que paguen sus sanciones, tanto si están en España como si están fuera de España, ¿no? Al final la normativa es a nivel europeo también, ¿no? Aunque sea algo muy claro, local, en el fondo estamos aplicando también aquí pues normativas europeas, claro. Puesto que estos espacios están también sometidos a la normativa ambiental europea. Yo creo que tiene que hacer una reflexión el Parlamento Europeo, la Comisión, y desde luego creo que es muy importante pues que se pueda también de alguna forma pues, exigir el cobro de la sanción, no solamente cuando cometes una infracción de tráfico, sino también cuando cometes una infracción medioambiental. Y en eso estamos, pero de momento desde luego nosotros lo estamos. Se las está multando entonces también a los turistas. Lo estamos haciendo, sí, lo estamos haciendo, y bueno, esperamos, ya digo, cuando tengamos datos suficientes, pues ya también pues presentaremos los datos, que de momento acabamos de empezar hace muy poco tiempo y no disponemos de evidencias relevantes todavía como para poder hacer una valoración. Dos preguntitas. En la zona del Roquenublo ya se ha puesto ese copago para entrar en el Roquenublo. Copago aquí también. No, copago. Nosotros no hemos puesto copago. Explíquelo entonces. El acceso al Roquenublo, sí, lo que no se puede es aparcar en el Roquenublo. Vale. Entonces, si usted quiere ir a visitar el Roquenublo, tiene que coger el servicio de transporte, la guagua circular que hemos puesto. Y hombre, si el €10 que tienes que pagar, o el euro, se supone que es un pago, pero es un pago por la guagua, ¿de acuerdo? Hemos puesto una serie de aparcamientos disuasorios en la zona, sí. Y por lo tanto, y además estamos viendo cómo pues, mucha gente aparca en Tejeda, se hace su excursión al Roquenublo, claro. Vuelve a Tejeda, come allí. Digo que al final todo esto también se mueve la economía, ¿no? Claro, y de alguna manera pues beneficia también a las poblaciones que están cercanas y que tienen esas paradas de guagua. Eso es lo que hemos hecho. Todavía nos queda mucho por hacer, porque evidentemente sigue habiendo gente que sigue aparcando en los márgenes de la carretera, pero se ha reducido también de manera muy sustancial. Y establecer un copago igual que se ha hecho en el Teide, en las Cañadas, aquí en las dunas o en esa zona, ¿lo ven factible, lo ven viable por parte de...? Bueno, a mí la ilusión mía, ¿no?, sería que ocurriera aquí lo mismo que ocurre en el 80% de los destinos turísticos a los que voy, ya sea por turismo, claro, o por trabajo, claro, que es que simplemente en el hotel me cobran una tasa turística y después, bueno, pues de €1 al día, o 0,80 o €2, lo que sea, y tú eso lo pagas. Además, lo pagas muy a gusto porque sabes que es una tasa destinada, claro, finalista, destinada a mejorar las infraestructuras turísticas, a mejorar el medio ambiente, a mejorar la depuración de aguas residuales, es decir, de alguna forma a reducir el impacto que el turismo genera en ese lugar. Aquí en Canarias nos hemos puesto, y sobre todo, pues bueno, un determinado sector, sobre todo el sector empresarial,
con el que en esto sí que mantengo con ellos diferencias importantes, lo han puesto como algo, pues no sé, parece que se va a hundir el mundo. También claro, se iban a hundir los restaurantes cuando se prohibió fumar y no pasó nada. Efectivamente. En Baleares tienen la tasa turística y el turismo ha seguido aumentando, no ha sido un elemento disuasorio, al contrario, ha seguido aumentando, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en vez de estar cobrando a la gente por venir aquí como proponen algunos partidos, como Coalición Canaria, yo lo respeto completamente, así lo están haciendo en Tenerife, pero bueno, al final vas a terminar convirtiendo la isla en una especie de parque temático donde tienes que pagar por entrar en cada lugar. Yo creo que los que generan el impacto son todos los turistas, por lo tanto que paguen cuando llegan su ecotasa. ¿Vale? Y entre otras cosas, de esa manera tampoco tenemos que estar pagando nosotros los locales por esto, ¿no? Por entrar en el Roque Nublo o por entrar en estas maravillosas dunas de Maspalomas, sino que el acceso sea libre y lo que hay es después una ecotasa que pagan los turistas. A mí me parece que es lo más razonable. Lo otro me parece además un lío, porque tienes que tener además diferentes sistemas de pago en diferentes lugares, toda una infraestructura para cobrar, cuando la ecotasa sería muy sencilla, porque la pagas en el hotel, eso se ingresa después y con ese carácter, en exacto, y con ese carácter finalista, o sea, dirigido precisamente para que después no sea quitarlo de lo que son unos presupuestos que van directamente a la ciudadanía, para no quitarlos de ahí y ese dinero vaya exclusivamente a lo que es mantener, por ejemplo, hombre, si vas a cobrar una ecotasa para que después se compren folios con la ecotasa, pues entonces sí que no tiene ningún sentido. ¿Vale? Y ahí yo estoy totalmente de acuerdo, pero eso se puede hacer. Entonces esto irá a los presupuestos de tal concejalía o de una empresa pública que se dedica a la restauración ambiental de las zonas turísticas en Canarias. Eso ya después, oye, que el gobierno de Canarias y los cabildos y los ayuntamientos, los municipios turísticos decidan cuál es la mejor manera de gestionar todo ese presupuesto, ese dinero que se recaudaría. Nosotros estamos por esa labor, por lo tanto yo no veo, imagínate ahora estar poniendo aquí diferentes entradas por todo este espacio, lo tendríamos además que vallar o que acotar. Yo la verdad es que no lo veo, me parece una tontería, me parece una ocurrencia estar proponiendo que en cada espacio natural estemos cobrando a las personas que lo vayan a visitar. Creo que, imagínate, aquí tenemos 3 senderos en esta reserva natural, pues tendríamos que poner pues diferentes entradas, en fin, todo un tipo de infraestructura que yo creo que nos podemos ahorrar eso perfectamente, cobrando una ecotasa a los turistas cuando vengan aquí y además los locales pues no tener que pagar por acceder a nuestros espacios naturales, ¿no? Yo creo que eso es muy importante y desde luego nosotros apostamos por otro tipo de gestión. Si al final el gobierno de Canarias pues sigue siendo tan pacato, tan cobarde, que no quiere dar ese paso, que es un paso, pues yo creo que el mismo que cuando la gente decía que se iba a hundir el sector de la restauración si prohibíamos fumar dentro de los restaurantes, que al final lo que hay que tener es valentía para, pues no sé, cuando queremos, por ejemplo, peatonalizar una calle, pues también hay quejas y dicen que se van a acabar los negocios, que tal, y al final lo que ocurre es que a los pocos meses vemos cómo no es que se hayan acabado los negocios, sino que florecen nuevos negocios. Por lo tanto, lo que pasa es que yo entiendo que una alcaldesa, un alcalde, pues tiene que tener la valentía en muchas ocasiones de poder hacerlo y resistir también críticas que en muchas ocasiones no están fundamentadas. Yo desde luego desde aquí hago un llamamiento también a que en fin, a que tengamos clara, ¿no?, pues esa estrategia, ¿no?, de ir hacia la ecotasa y por lo tanto evitar estar cobrando en cada uno de los espacios naturales, que es lo que pretende, por ejemplo, en el pleno del Cabildo de Gran Canaria una parte importante de la oposición, Coalición Canaria, el Partido Popular, que les encanta. Ellos dicen que no, que son liberales, pero en el fondo a ellos les encanta cobrar. Como ellos no tienen problema porque suelen tener, bueno, pues los medios para poder hacerlo, pues estupendo, ¿no? Pero yo creo que tenemos que pensar también en toda la población y creo que el acceso, desde mi punto de vista, deberíamos intentar que fuera gratuito. Si no nos queda otro remedio y tenemos que repensar esa estrategia, pues lo haremos, pero desde luego nosotros seguimos empeñados en mantener esa visión. Bueno, acaba de nombrar, por ejemplo, al Partido Popular, ¿no?, en la oposición, y precisamente hacían balance de estos 10 años de gobierno y hablaban de vender humo por parte
del actual grupo de gobierno. ¿Qué responde el consejero ante estas declaraciones? Bueno, yo creo que, en fin, yo con todo el respeto hacia el portavoz del Partido Popular, al que le tengo pues mucho cariño, pero creo que esto es otra soberana tontería. En fin, en todo caso, yo no sé si estamos vendiendo humo o no, yo creo que no, estamos vendiendo políticas muy serias que están reconocidas además por toda la sociedad. Por lo tanto, mantenerte en esa posición, decir que estamos vendiendo humo, es faltar a la verdad. Y yo creo que la mayor parte de la sociedad gran canaria sabe que Miguel Jorge falta a la verdad cuando está diciendo eso. Está mintiendo. Es más, yo diría algo. El Partido Popular durante mucho tiempo gobernó el Cabildo de Gran Canaria. Cuando nosotros llegamos no había ni política ambiental floja, no había política energética de ningún tipo, tuvimos que empezar de cero. Un Infecar que, bueno, yo lo recuerdo también, que se iba a morir ya y que lo iban, y hoy en día es una institución absolutamente vibrante en la isla. Entonces, una institución limpia además, una institución sin ningún tipo de, vamos a decirlo así, de caso de corrupción como cuando nosotros llegamos y nos encontramos en Infecar. A mí me gustaría decir que nosotros tenemos mucho que vender porque estamos haciendo cosas. Los que no tenían nada que vender eran ellos cuando estaban gobernando. Y yo quiero dejarlo bien claro. El Cabildo de Gran Canaria ha dejado de ser un elemento decorativo en la política de Gran Canaria a convertirse en un agente de cambio, de transformación de la isla de Gran Canaria. Y yo creo que eso lo reconoce toda la sociedad de Gran Canaria, estén más a favor o estén más cerca ideológicamente de nosotros o no. Yo desde luego tengo la suerte de hablar con todo tipo de personas, con todo tipo de ideologías, y desde luego yo creo que es algo en lo que se coincide, y podremos estar a favor o en contra en diferentes matices, pero tenemos claro que esta isla tiene una dirección y que se está remando en esa dirección. Qué importante es tener un buen timonel como es Antonio Morales, para poder llevar a las políticas de la isla en una dirección, además, que yo creo que hay un consenso. Entonces, decir que se está vendiendo humo, para mí es hacer un poco el ridículo, pero allá Miguel Jorge y allá la oposición con los ridículos que quieran hacer. Otra cosa es que tú puedas matizar y decir que no estás de acuerdo con esto o que no estás de acuerdo con lo otro, pero decir que se está vendiendo humo, la verdad es que, en fin, es un poco, a mí por lo menos me suena un poco a chiste. Bueno, cambiando ya de tercio, don Raúl García Abrín, consejero de Medio Ambiente, Energía y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria. Recientemente ha asumido el liderazgo del grupo político Primero Canarias en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, tras 2 décadas también dentro del grupo político de Nueva Canaria. ¿Qué ha motivado este cambio, don Raúl? Bueno, yo creo que el cambio, ya lo he explicado en diferentes ocasiones. Desde luego yo creo que Nueva Canarias no estaba cumpliendo, vamos a decir, con las expectativas de cambio, de renovación, de sintonía con una sociedad que ha ido evolucionando en los últimos años también en Canarias, y por lo tanto Nueva Canarias requería de un cambio en sus discursos, yo creo que también un cambio y una renovación también programática, ideológica importante. Había toda una generación, a mí algunos me señalaban como joven, yo decía, pero si voy a cumplir 60 años y tengo que ir de vez en cuando. Bueno, todavía joven, hombre. Sí, pero bueno. Pero ya con cierta edad, pero ¿no? Ya creo que un poco joven, pero talludito, ¿vale? Vale, entonces, vale. Claro, entonces, bueno, tú dices, aquí hay algo que no está ahí. Después, bueno, cuando se produce esa, vamos a decirlo así, esa reivindicación por parte de un grupo de dirigentes locales, ¿no?, de Nueva Canaria, y al final, bueno, pues hemos visto lo que hemos visto, ¿no?, que la dirección pues se enrocó en una posición que yo creo que en mi opinión, ¿no?, que como todos son opiniones, pero creo que es una opinión bastante bien fundamentada, fue un error gravísimo, y al final, bueno, pues lo que ha hecho, han conducido pues a Nueva Canarias a una situación pues de verdad que yo creo que inédita en la política de Canarias, que es que una fuerza política de 100.000
111, si no me equivoco, cargos públicos, pues pierda 90 y... Sí. Creo que ayer con la rueda de José Eduardo Ramírez, la rueda de prensa, pues ya son 94 o 95 los cargos públicos que se han ido de Nueva Canarias, y además a mí realmente me da un poco de tristeza porque el único discurso que hay frente a todo esto es el discurso de... había un flautista de Hamelín que se llamaba Clavijo, que ya creo que le gustaría a Clavijo tener ese poder que le quiere otorgar Román Rodríguez en Primero Canarias a Clavijo, que no tiene ninguno desde mi punto de vista, un flautista de Hamelín y otro flautista de Hamelín ayudante, que sería Teodoro Sosa, y después toda una serie de roedores, que somos todos esos cargos públicos que nos hemos marchado, que no tenemos criterio, que somos unos traidores, que realmente no pensamos y que estamos hipnotizados por estos dos flautistas de Hamelín, ¿no? Yo, sinceramente, creo que si ese es el nivel también de autocrítica, porque tú dices, oye, no sé, yo creo que un mínimo de nivel de autocrítica cuando tú pierdes 95 cargos públicos de tu organización política, algo tienes que decir también, algo de responsabilidad tienes que asumir. Y cuando ves que no se asume ninguna responsabilidad, sino que la culpa se echa solamente a los que están fuera, a mí me parece gravísimo, pero también es una muestra, es una señal de que probablemente, pues, esta situación ya no podía continuar, porque desde mi punto de vista, desde luego, cuando uno no es capaz ni siquiera de mirar hacia adentro y de ver lo que has hecho mal y de compartirlo también con la sociedad, yo creo que eso es algo que agradece a la sociedad también, que seamos autocríticos, que seamos capaces incluso de pedir disculpas cuando nos equivocamos. No parece como que los políticos no se pueden equivocar nunca, ni pueden pedir disculpas. Son seres humanos, ustedes también, ¿no? Y hay momentos también que tomamos decisiones que no son acertadas. Yo creo que lo importante cuando no se toman decisiones acertadas es corregir el rumbo, ¿no? Aquí no se ha corregido el rumbo, aquí se ha echado la culpa al exterior, ya Teodoro Sosa, y la verdad es que es una especie, desde mi punto de vista, de insulto, de desprecio además hacia el resto de personas que estamos metidos aquí, que tenemos criterio y que por lo tanto hemos tomado esta decisión pues de manera consciente. ¿Cree que va a haber algún cambio ahora este fin de semana? Si mal no recuerdo, tienen ese Congreso Nacional desde Nueva Canarias y están apuntando pues por esos cambios que se pedían precisamente por la parte extendida, ¿no?, de Nueva Canarias. ¿Cree que llevarán a cabo algo diferenciado en este Congreso Nacional? Bueno, creo que si va a haber cambios, desde luego llegan tarde, a buenas horas, mangas verdes. Eso es lo primero, por tanto, bueno, si desde luego pretendían hacer cambios, yo creo que llegan muy tarde, pero sinceramente mi intuición, porque yo ya ni me fijo mucho en lo que están haciendo, lo que dejan de hacer. Yo soy un gran fan de una canción de los años 80 de Peter Tosh, que era Keep on the walk and don't look back, ¿no? Sigue tu camino y no mires atrás. Y yo ya creo que nosotros lo que tenemos que hacer es seguir nuestro camino y no mirar hacia atrás. Bueno, y desde luego lo que sí me gustaría decirte es que desde luego, desde mi punto de vista, si se van a producir cambios, van a ser más bien de cosmética. Cambios superficiales, pero desde luego los cambios profundos que se estaban exigiendo desde dentro de la organización no. Bueno, ¿qué diferencias clave definen hoy a Primero Canarias frente a este proyecto de Nueva Canarias, especialmente en su visión, porque usted asume la portavocía en Las Palmas de Gran Canaria? También con eso, o nosotros pensamos que puede ser también usted el candidato en Las Palmas de Gran Canaria, que todavía hay mucho que hablar, ¿no? Pero ¿cuál es especialmente su visión para la capital? ¿Qué diferencia Primero Canarias de Nuevo Canarias? Bueno, yo, en primer lugar, decir que bueno, yo he asumido la portavocía porque es lo que me ha tocado. Cuando llegue el Congreso, bueno, pues ya iremos viendo cómo se va conformando también esa asamblea de Las Palmas de Gran Canaria a nivel local. Desde luego nosotros la visión que ofrecemos de Las Palmas de Gran Canaria, pues una visión yo creo que muy distinta de la que se están ofreciendo ahora mismo por parte de los partidos que tienen representación dentro del ayuntamiento. Nosotros desde luego tenemos absolutamente claro, en primer lugar, que hay que mirar por los barrios. Una visita a la ciudad de Las Palmas que vaya más allá del centro, que ya el centro urbano en muchas ocasiones yo creo que es bastante discutible también si está en malas o buenas condiciones, pero realmente en algunos casos llega a ser pues muy preocupante porque vemos que no hay
una estrategia para atender las demandas ciudadanas, vecinales en los barrios, ¿no? Y hay barrios de primera, hay barrios de segunda y hay barrios de tercera, y yo diría que hasta de tercera regional, ¿no? Y desgraciadamente pues nos encontramos con una situación. Las Palmas de Gran Canaria necesita un plan de barrios que de alguna manera devuelva calidad de vida a nuestra ciudadanía, viva donde viva, y que sentirse de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria no signifique sentirse de primera, de segunda o de tercera división. Y yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo muy importante. Después yo creo que también hay elementos clave. Nosotros no podemos seguir permitiendo que los jóvenes se vean expulsados fuera del centro de las ciudades, que no puedan encontrar una vivienda, que tengan que vivir en casa de sus padres o de sus familias porque no pueden desarrollar un proyecto de vida autónomo, porque no pueden pagar los alquileres, porque no pueden. Nosotros tenemos que buscar soluciones que acaben con esta situación. No podemos continuar soportando que nuestros jóvenes no puedan habitar, no puedan desarrollar un proyecto de vida independiente dentro del casco urbano, dentro de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Tenemos que facilitarlo, y desde luego esto no es un tema, desde mi punto de vista, baladí. Tiene que ser clave y desde luego tiene que convertirse en la prioridad número uno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Nuestros jóvenes tienen derecho a desarrollar un proyecto de vida como lo hemos tenido también las generaciones que venimos por detrás. Y por lo tanto tenemos que facilitarles y eso significa pues también regular la vivienda vacacional, generar y poner las condiciones para que haya más vivienda pública, más vivienda protegida. Tenemos que buscar tenemos que hacer una reflexión, tenemos que buscar las soluciones y los mecanismos para que esto se pueda producir. Desde luego no podemos seguir permitiendo esto. Tiene que ser una ciudad en la que los que más tienen las grandes fortunas, los que tienen más dinero en sus cuentas corrientes, tienen que pagar más. Tenemos que redistribuir más la riqueza. No podemos seguir soportando los niveles de desigualdad que estamos soportando en esta sociedad, donde los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Eso tiene que acabar. Y desde luego es verdad que esto no solamente tiene que ver con las políticas locales, tiene que ver también con las políticas del gobierno regional y del gobierno del Estado en Madrid, pero desde luego nosotros tenemos vocación de estar en todas esas instituciones y desde luego vamos a trabajar para que esta sociedad sea una sociedad más justa, más igualitaria y donde todos tengamos la oportunidad también de desarrollar, como decía antes, un proyecto de vida. Miren, yo soy profesor de filosofía y a mí cuando me preguntan en qué consiste la política, yo siempre doy la misma respuesta. Aristóteles decía que incluso llegaba a decir que la política era más importante que la ética. Decía, ¿por qué? Porque la ética busca la felicidad del individuo y en cambio la política busca generar condiciones para que un grupo muy grande de individuos que vive dentro de la ciudad, decía él, pues pueda alcanzar la felicidad. Yo creo que eso es lo importante. ¿Para qué estamos en política? Para que los ciudadanos puedan ser lo más felices posibles y tenemos que generar las condiciones. Y yo creo que hoy en día tenemos que acabar con la parálisis institucional, con el abandono. Tenemos que ser proactivos y tenemos que de alguna manera lograr que la gente pueda desarrollar un proyecto de vida y pueda llevar una vida digna. Y eso hoy en día hay una parte importante de la población que no lo puede hacer. Y por lo tanto, esto tiene que cambiar. Y tiene que cambiar ya. Tenemos que dejar de hablar de grandes palabras, tenemos que poner las condiciones para que la gente pueda ser feliz. Pero usted sabe que hay ciertos discursos de ciertos sectores políticos que también vienen a través de la política que la verdad que distan mucho de lo que usted está hablando, prácticamente, de conseguir la felicidad absolutamente todos los ciudadanos. Supongo que aquí usted no está hablando ni de religión ni de colores, sino única y exclusivamente de personas. ¿Qué dice don Raúl ante estos discursos que van muy en contra de toda la ciudadanía? Mire, la extrema derecha, que son los que tenemos, los señores de Vox, que tenemos también en el Pleno del Cabildo de Gran Canaria, siempre tiene una solución para todo. Bueno, siempre tiene una solución, soluciones simples. Frente a problemas complejos, siempre te ofrecen una solución simple, sencilla.
¿de acuerdo? Ellos son los que no, ¿de acuerdo? Los que, en fin, y habría que recordarles, bueno, pues ya las denuncias que tienen ellos también por mala gestión económica en su partido, están apoyados por la extrema derecha iraní, es decir, no son precisamente unos santos inocentes. Estamos hablando también de partidos que están, desde mi punto de vista, bajo ciertas sospechas, pero no solamente ciertas sospechas en cuanto a la financiación, sino también sospechas en cuanto a, sospechas no, yo creo que hay claras pruebas de que son partidos xenófobos, partidos que al final no suman, son partidos que restan. Y mira, Neri, desde Primero Canarias, desde luego tenemos absolutamente claro que nosotros vamos a estar con las políticas que suman, las políticas que construyen. Nosotros queremos construir una Canarias plural, una Canarias, desde luego nosotros somos nacionalistas, somos progresistas, pero al mismo tiempo también somos integradores y tenemos absolutamente claro que, primero, que en el futuro nos va a hacer falta mano de obra porque alguien va a tener que pagar nuestras pensiones. Nosotros aquí la tasa de natalidad que tenemos en Canarias es muy baja, tenemos que integrar a gente. Entonces aquí nadie, en ese sentido, pues nadie sobra. Desde luego tenemos que defender lo nuestro. Tenemos un problema demográfico muy importante. Tenemos en algunas islas como Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife ha habido un crecimiento desmedido en los últimos años, también porque, bueno, el efecto llamada, vamos a decir, el crecimiento del sector turístico ha sido muy importante. Aquí en Gran Canaria ha sido más contenido y por tanto también el crecimiento de la población ha sido mucho menor, pero desde luego tenemos que también, sin caer en la xenofobia, sí tenemos también que darnos cuenta de que las islas tienen una capacidad de carga limitada y por lo tanto que también tenemos que regular cuánta población tenemos y tenemos que llegar a un acuerdo, también tenemos que llegar a un consenso sobre cuál es esa capacidad de carga que tienen nuestras islas. Pero eso es una cosa y la xenofobia, el racismo, el machismo, eso es otra. Nosotros estamos en otra línea, estamos en el siglo XXI, nosotros no queremos volver al pasado. Mi madre, cuando era joven, tenía que pedirle para sacarse el pasaporte permiso a mi padre. Yo ya a esa época no quiero volver, no quiero volver al pasado, no quiero volver a una sociedad desigual. Yo quiero estar en una sociedad en la que todos podamos desarrollar un proyecto de vida respetando al otro, por supuesto, siempre. Mi libertad termina donde empieza la libertad de los demás y por lo tanto tengo que respetar también a los demás y su forma de ver las cosas y su forma de entender la vida. Pero desde luego esos discursos que escuchamos una y otra vez, discursos excluyentes, además, discursos en los que lo que se intenta es negar al otro, yo creo que no, porque no existe el otro, todos somos nosotros. Claro. Bueno, don Raúl García Abril, de verdad, antes de despedirlo y que me conteste a esta última pregunta, agradecerle que haya estado con nosotros en estos distintos puntos del municipio de San Bartolomé de Tirajana, puntos diferenciados en los que desde el Cabildo de Gran Canaria se ha trabajado y se ha hecho una apuesta grandísima, y más desde el área que usted gestiona. Y la verdad que me he quedado maravillada hoy con las dunas, el mirador, el Parque Tony Gallardo, que me ha encantado también verlo. Don Raúl, ¿qué mensaje le gustaría enviar a la ciudadanía que aún ve la transición ecológica como un lujo y no como una verdadera necesidad? Bueno, yo creo que primero tenemos mucho trabajo por delante. Las generaciones futuras se merecen un planeta y unas islas habitables, tienen derecho también, como decía yo antes, a desarrollar un proyecto de vida en las mismas condiciones que hemos podido nosotros. Van a tener más calor, van a tener también más fenómenos climáticos extremos, pero bueno, yo creo que eso lo vamos a poder gestionar bien si todos colaboramos y todos remamos en la misma dirección. Desde luego la transición ecológica no es un lujo, al contrario, es una necesidad. Primero porque nos tenemos que adaptar al cambio climático y en segundo lugar porque si queremos continuar con turismo, un turismo que es cada vez más consciente, un turismo que cada vez le da más importancia, solamente hay que preguntar a los empresarios hoteleros, que te dicen, no, es que se nos están demandando todas estas cosas, no, esto no es algo, en fin, que podamos hacer o no, porque además si no lo va a hacer la competencia y el turismo se nos va a marchar, a otros destinos turísticos. Por lo tanto yo creo que es muy importante también
el tener en cuenta que nos tenemos que convertir en un destino turístico verde, sostenible. Tenemos que de alguna forma mejorar nuestra reputación verde como destino turístico, porque en ello nos va también nuestro futuro. Por lo tanto, es una responsabilidad moral, pero incluso visto desde un punto de vista, si quieres, más pragmático o utilitarista, pues es necesario hacerlo, porque nuestra supervivencia también, la supervivencia de nuestra economía, o por lo menos del que hasta ahora ha sido el motor de nuestra economía, el turismo, depende de ello. Pues don Raúl García Brin, consejero de Medio Ambiente en el Cabildo de Gran Canaria, muchísimas gracias, y continuamos hablando, ¿le parece? Porque no van a dejar de seguir trabajando, ¿o no? Nos seguiremos viendo por el camino, Neri. De verdad que ha sido un placer. Gracias por permitirme estar esta mañana también en estos espacios tan maravillosos. De verdad que sí. Y la verdad es que bueno, que San Bartolomé de Tirajana, yo creo que tiene algunas de las joyas de la corona. Yo no diría de la isla. A mí hace algún tiempo una empresaria de otra isla me decía, es que Gran Canaria no tiene ningún valor estético, ¿no? Y bueno, la verdad es que me puse todo engrifado. Le hirvió la sangre, ¿no? Sí, como me puse como gato panza arriba, ¿no? Porque realmente creo que solamente mirando aquí pues nos damos cuenta de que estamos en un lugar maravilloso, único.